¿Qué tienen que ver un par de verduras, una tetera y una cuchara de palo con la negativa al llamado del dibujante? Hombre, pues, con el llamado a aprender pintura. Haremos un ejercicio que me confrontó como aprendiz de pintor al punto de la negación. Vengan y les cuento. Hola gente, ¿cómo están? Soy Alejandro Díaz Icuy, bienvenidos al Pintor de las Mil Caras, serie en la cual haremos el viaje del héroe de Joseph Campbell, pero con el mandil e inquietudes de un aprendiz de pintura. Hoy hablaremos de la negativa al llamado del dibujante o el llamado a aprender pintura. Y para ello abordaremos un ejercicio que me costó entender en varios niveles, el microbodegón. ¿Ves? Pero ¿qué carajos es el microbodegón? Es un ejercicio en el cual abordaremos el espacio para disponer armoniosamente pocos elementos para componer un cuadro que será pintado. Se recomiendan menos de 5 elementos y que estos sean objetos ordinarios o cotidianos, y en lo posible lo más simples que se pueda. Cosas sin demasiados detalles, preferiblemente de un solo color y por supuesto que sean objetos pequeños. Una aclaración, el microbodegón no es un concepto o movimiento pictórico universal. Es la forma en la que en mi formación en Bogotá se le dio nombre al bodegón de pequeño formato. Si quieres indagar en la web o buscar bibliografía, con que busquemos en torno al still life, naturaleza muerta o bodegón estaría perfecto. Y en este punto me dirás, está chévere, pero ¿y eso qué tiene que ver con la negativa y tal? Pere. Primero les muestro cómo vamos a proceder. El ejercicio de hoy lo abordaremos en la técnica del temple al huevo, la cual consiste en aglutinar tierras minerales y naturales con yema de huevo diluida en agua destilada. En este caso lo abordaremos parecido al wash, utilizando una paleta para acuarela que tenga contenedores para separar los colores. Asimismo, pueden usarse estos pequeños slugs para los pigmentos y el contenedor redondo para la yema de huevo o aglutinante. De todas formas, cualquier otro tipo de paleta con huecos que sirva para aguadas sirve perfectamente para este ejercicio. Como ven, vamos a usar pigmentos minerales y estos serán blanco de titanio, rojo bermellón, amarillo ocre y negro de marfil. Y por si no lo saben, la paleta de 4 colores que vamos a usar es la del pintor Anders Zorn y el soporte es un papel de 300 gramos prensado en caliente, pero cualquier papel con un buen gramaje serviría perfecto. Con este círculo cromático y este sofisticado gadget separaremos una armonía de alternos con adyacente en donde quedarán los colores base para el diseño del color del ejercicio de hoy. Déjenme saber en comentarios si les interesa profundizar en el círculo cromático, sus diferentes armonías y cómo hacer y utilizar este gadget. Usaremos el ocre puro y una variación hacia el rojo, el negro también puro y una combinación a 50% entre este y el ocre. Ojo, estos son los colores para construir las masas grandes de color que van debajo de la pintura. En este ejercicio no estamos haciendo premezclas, es decir, no es una paleta restringida a ellas. Eso lo podemos hacer perfectamente en otro video. El aglutinante de yema de huevo lo empaco en un recipiente con gotero reciclado. Es una mezcla que tiene la tercera parte de densidad del huevo en agua y unas gotas de vinagre blanco para que dure varios días. De lo contrario se pudre y huele muy feo. Por último, les recomiendo siempre antes de encajar hacer un rasguño. Este es un pequeño dibujo con el cual determinarán el diseño general de su composición para así evitar problemas de encuadre o de distribución de elementos luego al pasar al papel. Visto todo lo anterior, comencemos pues con el pincel y la parla. Anteriormente hablamos del llamado a la aventura del dibujante, de aquel génesis creativo que nos tienta a empezar un camino lleno de fluctuaciones, pero que es tan alentador que nos centra en el presente. Y desde lo que ya conocemos podemos adentrarnos en un ejercicio de análisis y comprensión del lenguaje pictórico. Manchas en la pared hechas con la humedad, que figuramos en nuestras mentes en cosas ya conocidas. O como ya decía Leonardo en el Tratado de la Pintura, un modo de avivar el ingenio para inventar, que se convierte en una aliciente para empezar a crear pensamientos e ideas y generar lo que podrían ser dignas candidatas de una hipótesis. Leonardo menciona dicho ejercicio como una nueva invención de especulación misma, donde la libre asociación nos ayuda a tener valentía de seguir a aquel conejo que lleva a Alicia por los vertiginosos caminos de la curiosidad del ignorante. Y ojo, que aquel ignorante es un virtuoso, puesto que está por aprender. Todo depende si va a asumir lo que le deparan dichos caminos después. Pero ¿a qué va todo esto de la negativa entonces? Ya lo dijo Leonardo, especulación, invención, en otras palabras, cierta carencia de certeza. Y es que una ocurrencia por sí sola es como una chispa de una piedra sin hoguera. Se necesitan las condiciones y sobre todo el trabajo, o mejor dicho, quien lo haga, para que el fuego ilumine nuestra caverna. Y sí,
es que cuando aceptamos el llamado a la aventura del dibujante, seguimos con el corazón abierto a una ocurrencia, que está muy bien, pero que como todo, llega un momento en donde dicha chispa se extingue, hasta el día que aprendemos a nutrirla y transformarla en fuego. Y mientras ese momento llega, estaremos estancados en una negativa al llamado. Para Campbell, cada etapa del viaje tiene multiplicidad de referencias mitológicas, folclóricas y narrativas, que sirven como reflejo para representar fenómenos más profundos de la psique humana, símbolos con los que se expresan episodios de la experiencia vital de un personaje y que, por supuesto, pueden ser experimentadas en la vida misma. Esto explicaría nuestra forma de entender el mundo, pero más especialmente nuestra forma de aprender de él. En una narración cualquiera, por ejemplo, el héroe entra en la negativa al llamado cuando se ve enfrentado a un adversario que evidencia su falta de preparación. Aquel dragón último al que hay que enfrentarse es ese largo camino que parecía ser más corto y estimulante al principio, y es en últimas enfrentarnos a la verdad de nuestras condiciones, a entender que cada decisión tomada implica un llamado al aprender, y que dilatar eso es estancarse. Aquel adversario podríamos verlo como un cuadro que no pudimos resolver, o ese dibujo que se quedó a la mitad, aquella insatisfacción por no saberlo todo como creíamos. Aquella sensación es, por supuesto, el llamado a aprender. Y es que sí, aprender es un adversario que nos tumba al suelo si no estamos atentos. Es difícil, pero la buena noticia es que cuando percibimos su dificultad es porque estamos despertando. Ya no estamos en negación. Como el dicho de Degas, la pintura no es muy difícil cuando usted no sabe, pero cuando sabe, entonces eso es otro asunto. Y ya que hablamos de pintura, ¿qué pitos toca el microbodegón aquí? Pues déjenme decirles que el llamado a aprender puede estar en cualquier objeto o sujeto de pintura. Un yeso de la escuela, una silla, lograr el parecido de alguien. A mí personalmente me marcó el microbodegón, por dos razones. La primera es porque es un ejercicio muy poco complaciente. Y con ello me refiero a que no suele ser muy atractivo como pintar un hermoso paisaje o una figura humana. Un personaje de esos que tanto nos gustan o esa o ese que te atrae. Lo otro es que este tema se trata de reducir, de aprender lo básico. Y vaya, es que el ego se infla muy fácilmente. Cuando uno lleva relativo tiempo y está muy confiado, le dicen a uno, vea lo básico y uno levanta la cara y se marcha. Pero cuando empieza el ejercicio, se da cuenta uno que no sabe tanto o casi nada. El primer microbodegón que intenté hacer fue, como era lógico, un desastre. En primer lugar porque escogí elementos pensando en lo atractivos que eran, sin reflexionar mucho en cómo podría resolverlos en pintura. Obvio pensé en un cristal bien bonito, un limón seco abierto bellísimo que tenía hace mucho tiempo lleno de detalles y una pluma negra. Y la realidad es que ni a la pluma llegué. Luego fue enfrentar el pequeño formato, que parece ser más fácil que cualquier otro formato, porque uno piensa, lo hacemos chiquitito y bien detalladito. Y por supuesto empecé a perseguir los detalles, cuando en realidad el pequeño formato en pintura es más parecido a ver una pintura a gran formato a larga distancia. Hay que hacer grandes planteamientos y pocos detalles para lograr apreciar el todo del cuadro. Y estos mismos, al verlos de cerca, se vuelven abstractos. No sabía muy bien cómo debían ir los elementos para que la composición comunicara más, y olvidé hacer lo más importante para que el ejercicio saliera bien: encajar y proporcionar los elementos antes de plantear el color. Esto en una acuarela es perderlo prácticamente todo. Pero como era óleo, me vi tapando y corrigiendo durante 2 horas, lo que llamamos patinar. En fin, pues un desastre todo. Como quien dice, fui al que Alberti mencionaba en el Tratado de la Pintura, cuando dijo: el haber muchos pintores tardos es porque tienen recelo y miedo de aprender una cosa a la que no están muy hechos, y que no poseen en fuerza del estudio que hayan tenido, mientras que andan por esas tinieblas de los errores, van tentando y buscando el camino que se han de seguir con el pincel, a manera de los tímidos ciegos que van tocando con el palo la calle que no saben. Nadie, pues, se ponga a trabajar sin haber reflexionado antes lo que va a hacer y sin haberse ejercitado en ello mucho de antemano. Pero luego volví a intentarlo con las correcciones del maestro. Me fue mejor, la composición estaba decente y los elementos eran menos complejos. Integré el rasguño en el procedimiento y la cosa mejoró un montón. Pero aún así, el resultado para mí fue un poco menos que satisfactorio. El cuento es que le hice el quite al ejercicio por varios meses, hasta este momento.
¿Y cómo ha salido? Pues déjenme decirles que me siento algo estúpido. Y no por el ejercicio, la verdad estoy muy contento con el resultado, sino por haberme negado a hacerlo correctamente por tanto tiempo. Siempre me dio pereza hacer bodegón, aun cuando a veces en la cocina las frutas y las verduras me coqueteaban, porque la verdad son objetos muy bellos para la pintura. En esta ocasión estuve tentado nuevamente a hacer algo con brillo, como un cristal o una cuchara de metal, pero no. Hoy fue la madera opaca y la cerámica, y dos verduras simples quien me enseñaron y fue valiosísimo. Pude concentrarme mucho más en cada etapa del procedimiento. Pareciera en este punto que la libertad podría ser liberarse de uno mismo, de sus adicciones, de sus vicios y sus hábitos rumiantes. Porque confieso que en muchas ocasiones, cuanto más me entusiasma un tema a priori, más confuso me resulta al resolverlo. También como esta vez limité el fondo a un solo tono, el negro, pude jugar un poco con el espacio planteando 3 tonos diferentes de ese mismo negro y acentuando solo en el contraste entre la figura y el fondo. La cerámica blanca de aquella tetera fue ese yeso de Pisano, pero mucho mejor, porque éramos el valor tonal y yo dialogando. Y qué decir de las modestas pero espectaculares hortalizas con sus cambios de temperatura sutiles, pero apremiantes, reflejándose una a la otra para dar esa sensación de unidad. Nada, mano, aprendí mucho. Y me alegra compartirlo con ustedes. ¿Recuerdan eso que mencionaba antes sobre aquel dragón último? Pues este ejercicio me hizo acordar al episodio de Carlos Castañeda en las enseñanzas de Don Juan, porque el microbodegón es algo así como un mosquito, el mismo que se menciona en aquella obra literaria, que en el estado de conciencia correcto, entendemos que aquel mosquito es un guardián poderosísimo. Y pues, ¿qué más les digo, ala? Creo que hemos acabado. No olviden darle like y suscribirse si les gustó. Denle a la campana para volvernos a ver pronto. Les doy muchísimas gracias, les mando un abrazo y nos vemos pronto, ala.